Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta reflexión de la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me demoré un poco, la tecnología y esto de hacer de repente estas reflexiones en vivo nos complica un poco, pero lo importante es que sí lo podemos hacer. Tuve que llamar a mi esposa, a mi hermana Alejandra, para que me ayudara porque tenía duda con la cámara si estaba bien o estaba enfocando mal, pero ya hemos solucionado ese problema técnico. Ahora, gracias al Señor, ya estamos al aire por esta plataforma del internet, dirigiéndome a ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les llene de su gracia, de su paz y de su amor. Contento con el Señor porque he terminado un día más de trabajo y del día viernes de la semana pasada que tenía esta palabra que el Señor me había entregado, pero quise el día sábado y el día domingo participar apacentándome, escuchando palabras. Estuve en la escuela dominical el domingo, después en la tarde estuve escuchando a mi pastor Luis Claudio de Punta Arenas y en la noche con las hermanas Dorcas de Lirquén. Hay que aprovechar todas las instancias de escuchar palabra del Señor. Bien, quisiera hacer una reflexión en el libro de Mateos, continuando. Se acuerda que el otro día estuvimos hablando en Mateos capítulo 16, la confesión de Pedro, esa tremenda revelación que nuestro Padre Dios le dio a Simón, hijo de Jonás, que le reveló que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido. Y sobre esa verdad, sobre la verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Señor fundó la iglesia. Nosotros estamos fundados en Él. Y Él decía en su palabra y le decía a sus discípulos que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra Él ni contra la iglesia. Porque sabemos que el Señor Jesús, Él venció en la cruz del Calvario, venció al diablo, venció al mundo, venció al pecado y venció la muerte. El Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Y nosotros los cristianos, cuando Jesús arrebate su iglesia, los que estemos vivos, vamos a ser transformados y arrebatados, no vamos a conocer la muerte, porque Jesús venció la muerte, y la muerte no va a prevalecer contra Él ni contra la iglesia. Y los hermanos que estén muertos o estemos muertos, dice que en un abrir y cerrar de ojos vamos a resucitar primero, y vamos a ser llevados a la presencia del Señor. Entonces, eso en resumen fue la última reflexión de lo que analizamos, de esa tremenda revelación que nuestro Dios le dio a Simón, hijo de Jonás, a quien el Señor le puso por sobrenombre Pedro. Bien, que el Señor nos ayude. Hoy día vamos a continuar, capítulo 16, del verso 21 al 28, donde el Señor Jesús, en ese mismo episodio, en ese mismo lapsus de revelación, el Señor sigue conversando con ellos y les anuncia su muerte, su sacrificio más profundamente. Antes había hecho alusión, así como decía que el Hijo del Hombre iba a ser semejante a Jonás, que iba a estar 3 días, entonces le hacía alusión a Noé. Pero aquí, en este pasaje, el Señor Jesús les habla más claramente de su misión, de lo que Él venía a hacer a este mundo. Jesús anuncia su muerte. Vamos a la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, el Señor, volviéndose, le dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Padre eterno, gracias por su amor, gracias por sus bondades, gracias por esta instancia que usted nos da de estar frente a su palabra, a la cual le hemos dado lectura y ya somos bendecidos, porque su palabra es bendita, su palabra es viva y eficaz, que penetra a nuestras vidas, penetra a nuestras almas. Dice que es como una espada de doble filo, que corta las coyunturas y llega hasta los tuétanos y discierne todos los pensamientos de los hombres. Gracias por su amor, gracias por esta su palabra. Rogamos la asistencia de su Espíritu Santo, que nos ministre, que nos enseñe, que nos hable, que nos reconforte, que nos fortalezca, que nos ilumine en estos tiempos de tanta dificultad social, esta enfermedad, esta pandemia que nos tiene a todos encerrados en nuestros trabajos, en nuestros hogares y en todo lugar, que no nos permite el asociarnos socialmente, no nos permite reunirnos y gozarnos como lo hacíamos antes de la pandemia. Pero gracias por esta internet, por lo cual podemos reflexionar y podemos hablar de su palabra y podemos estar en comunión, no en forma física, pero a través de esta señal virtual podemos vernos y podemos escuchar su palabra. Diríjanos, ayúdenos, limpie los labios del predicador, quite todo pensamiento personal, que nos vamos al centro de su palabra, lo que usted quiere decir a nuestras vidas. Se lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús, nuestro amante Salvador. Amén y amén. Bien, contentos con el Señor entonces, ya hemos rogado su dirección. ¿Cómo podríamos titular esta reflexión? Podríamos llamarle las buenas intenciones que no agradan a nuestro Dios. Las buenas intenciones que no agradan a nuestro Dios. ¿Por qué las buenas intenciones no agradan a nuestro Dios? Un botón demuestra la buena intención que tuvo el rey Saúl cuando nuestro Dios, por medio de Samuel, lo envió a destruir a los amalecitas, destruir al rey, destruir toda la ciudad, desde los animales hasta el rey, todo tenía que ser destruido. Y Saúl tuvo la buena intención de dejar vivo al rey y de dejar los animales más gordos vivos para sacrificárselo a nuestro Dios. Pero esa no era la orden de nuestro Dios, ese no era el mandamiento de nuestro Dios, no era la palabra de nuestro Dios. Entonces Saúl hizo bien o hizo mal, hizo mal. A pesar de que su intención era buena, se equivocó porque desobedeció a nuestro Dios. Y Samuel le dice que para nuestro Dios, más que 1000 holocaustos, lo más agradable para nuestro Dios es que le obedezcamos a sus mandatos. Y esas desobediencias a Saúl le costaron el reino porque nuestro Dios lo desechó. Y así podemos ver otra buena intención cuando nuestro Dios le ofreció a Abraham, ya siendo viejo, de la edad de 95 años, 70 años, 75 años más o menos según los historiadores, 75 años, le ofreció que iba a tener un hijo con Sara, y Sara siendo también de avanzada edad y estéril, nuestro Dios le ofreció un hijo y que su descendencia iba a ser como la arena del mar, que en él iban a ser benditas todas las naciones. Y como nuestro Dios tiene su tiempo propicio para cada promesa, para cada plan que Él tiene un tiempo determinado, que no es el tiempo nuestro, Sara se impacientó y tuvo la buena intención de ayudar a nuestro Dios y le pasó su esclava Agar a Abraham para que procreara y tuviera un hijo y se cumpliera la promesa de nuestro Dios. Y la Biblia dice que Agar se juntó a Abraham
Y de esa unión nació Ismael. Después Ismael torturaba a Isaac y Agar torturaba a Sara. ¿Se habrá equivocado? Se equivocó, porque nuestro Dios no funciona de acuerdo a nuestras buenas intenciones. Nuestro Dios es soberano. Él es nuestro Dios y Él hace como Él quiere y en el tiempo que Él tiene determinado para cada situación. Después de 25 años nació Isaac. Imagínense, se demoró 25 años nuestro Dios, porque nuestro Dios siempre tiene un tiempo propicio para cada situación. Entonces, ayúdenos al Señor que esta reflexión pueda servirnos para que nosotros no funcionemos de acuerdo a nuestras buenas intenciones, sino que funcionemos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios y que aprendamos a esperar siempre en Él, solamente en Él. Después tenemos la buena intención de Isaac con Rebeca, cuando nuestro Dios dijo que el menor iba a bendecir al mayor, que el menor iba a ser el heredero de la bendición, y vemos que cuando nació Esaú y Jacob, ahí hubo un problema, cuando fueron adultos ya y estaba el tiempo de que Isaac, siendo viejo y pronto a morir, tenía que bendecir a su hijo. Rebeca ayudó al plan de nuestro Dios y disfrazó a Jacob como Esaú, guisó un cabrito como un siervo del bosque, como que era Esaú el que estaba haciendo todas esas cosas para que recibiera la bendición. ¿Habrá hecho bien Rebeca? Hizo mal, porque los dos hermanos se odiaron. Saúl buscó a Jacob después para matarlo. Jacob tuvo que huir por no esperar en la voluntad de nuestro Dios. Entonces, que nuestro Dios nos ayude. Las buenas intenciones que no agradan a nuestro Dios. De aquí vamos a analizar la palabra del Señor para poder sacar un extracto para nuestras vidas, para que nosotros no nos equivoquemos con nuestras buenas intenciones, porque más que las buenas intenciones está la palabra de nuestro Dios, y esa es la verdad absoluta y es la autoridad absoluta para nuestras vidas. Desde entonces, dice el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Este versículo tiene un paralelo muy, muy especial con Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, se lo leo inmediatamente. Mateo capítulo 4. Capítulo 4, verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto deben arrepentirse. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y acá el verso 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, a anunciar. Estos son dos eventos muy importantes. El primero, cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio y da a conocer el reino, que Él trae el reino de los cielos a esta tierra. Desde entonces, un evento importante. Y aquí viene otro evento importante, ya en su tercer año de ministerio. Faltaban, según los historiadores, como 6 meses para que Jesús llegara a la cruz del Calvario. Entonces aquí Jesús abiertamente le habla a sus discípulos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué le era necesario al Señor Jesús ir a Jerusalén a sufrir tal rechazo, tal castigo? ¿Por qué le era necesario? No nos olvidemos que cuando Adán y Eva pecaron y fueron destituidos del huerto del Edén, cuando nuestro Dios allí maldijo la tierra y maldijo al hombre, a la mujer, a la serpiente y al diablo, cuando se dirigió al diablo, en Génesis 3:15 el Señor le dice, y pondré enemistad entre ti y la simiente suya, y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza
y tú le herirás el calcañar. Nuestro Dios le dijo a Satanás que iba a haber una lucha a través del tiempo, una lucha permanente, y que iba a venir un día en que iba a venir un descendiente de una mujer, la simiente de la mujer, un hombre nacido de una mujer, iba a venir e iba a herir al diablo en la cabeza. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Dios, que se hizo hombre por medio del Espíritu Santo, produjo la concepción en María y nació Jesús de una mujer. Entonces Él vino a destruir lo que el diablo había armado desde el Edén hasta ese entonces. Nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él trajo el reino de los cielos. Nuestro Dios había alejado de la humanidad de su creación y los había desechado. Pero nuestro Señor Jesucristo le era necesario tener que cumplir la misión que traía. ¿Cuál era su misión? Trazar un camino desde el hombre y la mujer perdidos hacia nuestro Dios el Creador. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Él vino a salvarlo. Por eso le decía, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los escribas. ¿Quiénes eran los ancianos? ¿Quiénes eran los principales? ¿Quiénes eran los escribas? Era el sistema religioso que imperaba en Israel en esos entonces. Ellos se habían apartado de la Torá, del Pentateuco, de la palabra de nuestro Dios, y se guiaban más por tradiciones que por lo que nuestro Dios decía. No nos olvidemos que el último profeta que le habló a Israel fue Malaquías, y eso fue 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Israel tuvo 400 años de silencio, donde no hubo ningún profeta que hablara la palabra de nuestro Dios. Si nosotros leemos los libros apócrifos, los libros primera y segunda de Macabeos, que son libros de historia, que los teólogos y los eruditos no los pusieron en el canon de la Biblia porque muestran más historia que la voluntad de nuestro Dios, porque no hubo profecía en esos 400 años. Entonces, ahí revela que no hubo palabra de Dios, y los macabeos, por ejemplo, ellos lucharon, primero lucharon contra los griegos, porque los griegos trataron de helenizar a Jerusalén, trajeron toda su religión pagana, les cambiaron el idioma, hicieron que el griego fuera la principal lengua para hablar y escribir. Entonces, el pueblo de Israel careció mucho de la palabra de nuestro Dios, porque no hubo profeta, y se apartaron, perdieron el camino, perdieron su esencia de hijos de Dios, y se empezaron a guiar por tradiciones, y agregaron muchas cosas a la ley de nuestro Dios. Por eso los mayores reproches de nuestro Señor Jesucristo fue para el sistema religioso, fue para los fariseos, para los escribas, para los sacerdotes, para los que ministraban, para los que guiaban al pueblo, porque se habían extraviado. Entonces le era necesario al Señor Jesucristo ir a Jerusalén, y por ende iba a ser rechazado por todo este sistema religioso que se había apartado a nuestro Dios. Y vemos que fue así, que no le creyeron, no lo aceptaron, no permitieron de que, no concibieron de que Jesús, el carpintero, este hombre que venía de Nazaret, fuera el Mesías, el Hijo de Dios. Ayúdenos, Señor. Me es necesario, le era necesario a nuestro Dios. Mire lo que dice en el libro de Levítico 17, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, desde el principio de la creación, desde el principio, estableció que la sangre iba a servir de expiación, que la sangre iba a cubrir los pecados de nosotros los seres humanos. No nos olvidemos que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se cosieron delantales de hojas de higuera y se hicieron vestidos y se cubrieron, taparon su desnudez. Ellos trataron por sus propias manos, sus propias decisiones, por sus propias buenas intenciones, se hicieron vestidos y se escondieron. Pero nuestro Dios dice que después que los llamó y
y le hizo toda la reprensión y la sentencia, dice que nuestro Dios les dio túnicas de pieles. ¿Qué significa eso? Que nuestro Dios sacrificó animales inocentes para hacerle vestido a Adán y Eva y cubrirlo. Desde ahí para adelante quedó establecido que tenía que haber derramamiento de sangre para cubrir los pecados. Por eso nuestro Dios se agradó más de la ofrenda de Abel que de Caín, porque Abel ofreció un cordero, sacrificó un cordero, lo degolló, derramó su sangre. Y nuestro Dios se agradó de esa ofrenda porque sabía nuestro Dios que su Hijo estaba determinado para eso. Entonces por eso Jesús dice, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, entregar su vida, ser muerto, pero al tercer día voy a resucitar. El Señor Jesús tenía que derramar su sangre, tenía que entregar su vida, porque con su sangre nos iba a comprar, con su sangre nos iba a redimir. Y los discípulos no entendían eso. Y aquí nosotros encontramos en el verso que sigue la buena intención de Pedro. Pedro, el que más arriba, en los versículos de más arriba, en el verso 17, nuestro Dios le da la revelación y el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Qué maravilloso recibir la aprobación de nuestro Dios, la alabanza de nuestro Dios. ¿Qué pasa con nosotros cuando nuestro Dios nos bendice en la predicación, o nos bendice en algún ministerio, o nos bendice en algo que nosotros iniciamos? Como que tendemos, ¿cierto? Esto como que tiende a inflamarse y como que empezamos a caminar así como en el aire, como que no tocamos la tierra. Que el Señor nos ayude. Tal vez le pasó esto a Pedro. Después de recibir esta tremenda revelación y recibir todos los halagos de nuestro Señor Jesucristo, mire a lo que lo lleva la buena intención a Pedro. Pedro le dice al Señor, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Que el Señor nos ayude. Ten compasión de ti. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo vas a permitir que los ancianos te nieguen, te golpeen, te apresen y te lleven a la cruz? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo vas a permitir tal cosa? No, ni tal hagas. Ayúdenos el Señor. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y al iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y quién lo tentó a abandonar su misión? Satanás, el diablo. Lo tentó para que no llegara a la cruz, para que desobedeciera a nuestro Dios. Y ahora Pedro, con su buena intención, diciéndole a su maestro, no hagas tal cosa, ten compasión de ti. Era una buena intención. Pero ¿qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Apártate de mí, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. La buena intención de Pedro, de llamar al Señor al lado, y le reconvino, dice. Y la etimología de esa palabra en el original de reconvenir significa amonestar, redarguir, reprender. ¡Qué desubicación de Pedro! Llamó al Señor de lado y le reconvino, o sea, lo reprendió, lo redarguyó y lo amonestó. Son sinónimos estos tres. Que el Señor nos ayude. ¿Cuáles son nuestras buenas intenciones? ¿Cómo actúan nuestras buenas intenciones en nosotros? A veces queremos hablarle a algún hermano o alguna hermana. ¿Y cómo le hablamos? ¿Nos guiamos por nuestras buenas intenciones o por la palabra del Señor? A veces nuestras malas intenciones destruyen a nuestros hermanos. Por eso nosotros tenemos que guiarnos solamente por la palabra del Señor, no por nuestras buenas intenciones.
¿Qué es lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 1? Si algún hermano fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no reconvenirlo, no llamarle la atención, porque ¿quién redarguye? ¿Quién amonesta? ¿Quién reprende? La palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice Timoteo? Que toda la palabra de nuestro Dios es inspirada por Él, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para ser un varón perfecto en toda buena obra. Entonces ayúdenos el Señor. Tengamos cuidado con nuestras buenas intenciones. A veces tenemos la buena intención de tomar a algún hermano o alguna familia e ir a decirles cosas, pero vamos con nosotros con nuestra buena intención. Y las buenas intenciones son fatales muchas veces. Que el Señor nos ayude. Lo único que produce vida es la palabra de nuestro Dios. Aquí vemos a Pedro, el que había tenido la tremenda revelación desde los cielos, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nuestro Dios lo felicitó, lo abrazó y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló ningún hombre, ningún espíritu de la tierra, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y ahora vemos a Pedro siendo nuestro Señor Jesucristo llamándole la atención. Después de haber tenido una tremenda revelación, ahora le están tirando las orejitas y lo está corrigiendo el Señor. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque tú no tienes puesto tus ojos en Dios, sino en los hombres. Que el Señor nos ayude. Siempre nosotros estamos preocupados en las cosas de los hombres. ¿Cuándo se irá a terminar esta pandemia? ¿Cuándo irán a levantar la cuarentena? ¿Cuándo van a decir que no usemos más mascarilla? ¿Cuándo van a abrir los templos para que podamos juntarnos? Y etcétera. Siempre estamos pendientes de las cosas que a nosotros nos parece que están bien. Pero nunca nos queremos someter a lo que nuestro Dios tiene establecido. Nuestro Dios tenía establecido que Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario. Tenía que derramar su sangre, entregar su vida, ser muerto, ser sepultado y resucitado al tercer día, para darnos esta esperanza gloriosa de vida eterna. Tenía que pasar por todo eso. Nosotros tenemos que pasar por un sinfín de pruebas. Y esta es una prueba más que estamos viviendo. Pero ahora no la estamos viviendo no solamente en forma personal, sino que la estamos viviendo como iglesia. La iglesia está viviendo esta prueba. Y la prueba no es un castigo de nuestro Dios. Las pruebas son para que crezcamos. La palabra prueba en la Biblia, una palabra griega, dokimazo, que la usaban en la metalurgia. ¿Y cuál era la etimología de esa palabra dokimazo en la metalurgia? Que probaban los metales, si tenían buen temple, si iban a servir o no para la clase de herramienta que iban a fabricar, si iba a tener el temple suficiente, si era un hacha, si iba a servir o no para cortar, si iba a ser de larga duración o de poca duración. Entonces ese metal tenía que ser probado. Entonces la Biblia, cada vez que habla de prueba, la etimología se refiere a eso, a que nosotros como un metal tiene que ser probado nuestro temple, para que seamos cristianos firmes, cristianos maduros, cristianos de verdad, no que cualquier cosa nos aparte de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Apartémonos de las buenas intenciones, apeguémonos a la palabra de nuestro Dios. Si la pandemia tiene que estar hasta cuando el Señor Jesucristo venga por nuestras vidas, va a tener que estar hasta cuando el Señor venga por nuestras vidas, porque nuestro Dios es soberano. Si tenemos que morirnos de coronavirus, tenemos que morirnos, porque nuestro Dios es el soberano y Él está en control de todas las cosas. Nosotros preocupémonos de esparcir la palabra de nuestro Dios. Preocupémonos de engrandecer a nuestro Dios. Ocupemos estas redes sociales para glorificar a nuestro Dios. Aprovechemos para estar en nuestros hogares y alabar a nuestro Dios en nuestros hogares. Estudiemos la palabra. Amemos al Señor más que nunca. Y démosle gracias por todo. Que el Señor nos ayude. Y esto es cumplimiento de la palabra. En los tiempos del fin, dijo el Señor Jesucristo, que iban a venir muchas cosas. Hambres, terremotos, guerras, rumores de guerra,
pestes. Y esto será principio de dolor, dice el Señor. Entonces, ¿de qué podemos asustarnos? No nos preocupemos. Nosotros no vamos a arreglar el mundo. Nosotros no vamos a cambiar lo que nuestro Dios tiene determinado. Preocupémonos de exaltar a nuestro Dios. Preocupémonos de adorar a nuestro Dios. Preocupémonos como iglesia de estar unidos, de amarnos los unos a los otros. Y evitemos las buenas intenciones. Pedro tuvo la buena intención, pero recibió una tremenda reprensión. Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué estamos mirando nosotros? ¿Dónde están puestas nuestras esperanzas? ¿Qué nos preocupa más a nosotros? ¿Nos preocupa más quién va a ser presidente de nuestro país? ¿Nos preocupa más quiénes van a constituir la asamblea constituyente? ¿O nos preocupa el reino de los cielos, dónde vamos a ir a pasar nuestra eternidad? ¿Si vamos a ir a estar para siempre con el Señor o nos vamos a ir al infierno por ser desobedientes? Que el Señor nos ayude. Nuestro Dios no envía a nadie al infierno. Nosotros elegimos. El Señor, nuestro Dios, envió a Jesucristo a salvar a la humanidad. Esta es la salvación del mundo. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Eso es lo que ha hecho nuestro Dios por la humanidad. Pero de ahí depende de nosotros. Nosotros tenemos que elegir. La Biblia dice, y esta es la condenación del mundo, que la luz que Jesús vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas, amó más el sistema del diablo que a Jesús. Y esa es la condenación. Que hemos rechazado a Jesús. ¿Ha rechazado a Jesús? ¿O es el Señor de su vida? Que el Señor nos ayude. El Señor Jesús vino con una misión de venir a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Si usted es hijo de Dios en este minuto, gloria a Dios. Pero si aún está perdido, tiene la oportunidad de convertirse en hijo de Dios y volverse a Él para ir a morar eternamente con Él. Porque a los que creen, nuestro Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el creer va mucho más allá. El que digamos nosotros, yo creo, levanto mi mano. Porque los demonios creen y tiemblan. Tenemos que recibir al Señor en nuestras vidas y permitir que Él, por medio del Espíritu Santo, viva su vida en nosotros. Y que a través de nosotros salga hacia afuera toda la esencia del Evangelio. Que las buenas intenciones se vayan, que solamente brote la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué dice la palabra de nuestro Dios? Amad a vuestros enemigos. No paguéis a nadie mal por mal. Obedeced a vuestros amos. Amad a vuestras esposas. No exasperéis a vuestros hijos. Amad y someteos a vuestros maridos. Ser luz en el mundo. Ser la sal de la tierra. Que el Señor nos ayude. A veces tenemos la buena intención de querer participar en cosas y queremos arreglar el mundo y nos equivocamos, somos vituperados nosotros, vituperados el Evangelio por tener la buena intención de querer enrolarnos en cosas que no nos corresponden. Ayúdenos el Señor. Bienaventurado es cuando padecemos como cristianos sirviendo a nuestro Dios, no por cosas, por buenas intenciones que tengamos y nos involucramos equivocadamente. Entonces, tengamos cuidado. El que seamos buenos predicadores, el que tengamos una trayectoria de cristianos, eso no nos garantiza de que no nos vamos a equivocar. Igual nos vamos a equivocar, así como se equivocó Pedro. Pedro recibió una tremenda revelación de los cielos. Nuestro Dios le dio la revelación donde Jesucristo iba a fundar su iglesia. Que Él era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que era el Salvador del mundo, que era Dios hecho carne, hecho hombre. Y que sobre Él se iba a fundar la iglesia, una tremenda revelación. Y después lo vemos equivocándose. Y siendo reprendido por el Señor. Quítate delante de mí, Satanás. Líbrenos el Señor. No seamos instrumentos del enemigo.
Entonces, cuidado con las buenas intenciones que no agradan a nuestro Dios. A veces tenemos la buena intención de ayudar a alguien, pero esa ayuda la plasmamos en una fotografía y la esparcimos por todos lados. Eso se llama vanagloria. La Biblia dice, lo que hace tu izquierda, que no lo sepa tu derecha. Que cuando hagamos algo no toquemos trompeta, porque todo lo que hacemos en lo secreto, nuestro Dios lo va a recompensar en público, pero va a ser Él. Entonces, cuidado con las buenas intenciones. Que el Señor nos ayude. Nuestro Dios es único, es soberano. Él es Dios. Y Él su gloria no la comparte con nadie, dice Isaías, capítulo 42, verso 12 por ahí. Que el Señor nos ayude. Entonces, aquí vemos la reprensión hacia una buena intención de este apóstol, que había recibido toda la autoridad para predicar, pero se equivocó. Nosotros también nos equivocamos y tenemos que pedirle perdón al Señor y pedir su ayuda y su dirección. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, después que ocurrió esto, después que Pedro le reconvino, le llamó la atención y el Señor lo corrigió y lo reprendió, entonces ahí le habla a todos los que estaban ahí a su alrededor. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que pierda su vida por causa de mí, del Señor, de su evangelio, por causa de Él, no por causa mía. ¿Quién va a salvar la vida? El que muere por el evangelio, el que muere por el Señor Jesús. Que el Señor nos ayude. Entonces aquí hay una invitación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, niéguese a sí mismo. ¿Qué cuesta negarse a sí mismo? Cuando uno se niega a sí mismo, ve a todos los demás como superiores. Respeta a todos, ama a todos, obedece a todos. Qué terrible al compararnos a este versículo, cuán lejos estamos del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y la cruz significa oprobio, sufrimiento, burla. No nos olvidemos que la cruz, la crucifixión, la trajeron los romanos. No se sabe quién la inventó, los cartagineses, no se sabe según los historiadores, pero los que le dieron su mayor auge fueron los romanos. Y la crucifixión era para los criminales, para los que se oponían al imperio. ¿Y qué es lo que hacían? Lo hacían cargar una cruz y los paseaban por la ciudad, donde toda la gente hacía escarnios de ellos y hacían burlas de ellos. Se reían, se burlaban y hacían mofa y de todo. Que el Señor nos ayude. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice el Señor, y tome su cruz, tome el sufrimiento. No, que qué van a decir en el trabajo, si saben que soy evangélico. ¿Qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir mi mamá, mi papá? ¿Qué va a decir quién? La decisión es nuestra, dónde queremos pasar nuestra eternidad. Si la queremos pasar con Jesús en el reino de los cielos o queremos irnos al infierno a acompañar a Satanás, el diablo. Eso depende de usted y de mí, de nuestra decisión. A veces tenemos la buena intención de no querer ofender, que no sepan que soy cristiano. Tienen que saber que somos cristianos. Por nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra forma de comportarnos, nuestra amabilidad, nuestra conducta. Que el Señor nos ayude, que no le debemos nada al del negocio de la esquina, le pagamos lo que le debemos y por todos lados. Que el Señor nos ayude. Tenemos que mejorar, tenemos que evitar esas buenas intenciones que no agradan a nuestro Dios, que esas buenas intenciones van solamente en beneficio nuestro, tenemos que evitarlas. Que el Señor nos ayude. Entonces, si es un seguidor de Jesucristo es porque usted y yo nos hemos negado a nosotros mismos y hemos tomado la cruz del Señor. Y si no ha sido así, estamos a tiempo, que nos neguemos a nosotros mismos. Y vamos mirando al Señor Jesucristo camino hacia el reino de los cielos.
Que el Señor nos ayude. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Líbrenos el Señor. A veces queremos tener solamente lo bueno de nuestro Dios, solamente un buen pasar, solamente lo bueno. No, cuando hay sol y cuando todo está bien, sí, servimos al Señor y alabamos su nombre. Pero cuando estamos enfermos, cuando estamos pobres, sin trabajo, cuando estamos con complicaciones, no queremos servir al Señor, no. Que el Señor nos ayude. El que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Y el que quiere salvar su vida, el que no se quiere arriesgar, el que no se quiere meter en problemas a causa del Evangelio, va a perder su vida. Tenemos que hablar la verdad del Señor. No importa que no nos quieran. Tenemos que hablar la palabra de nuestro Dios. Tenemos que buscar la aprobación de nuestro Dios. No tener la vista en los hombres, sino en nuestro Dios. Él tiene que aprobarnos. Señor Jesús fue claro con Pedro. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo voy a hablar esta palabra? ¿Qué van a decir los hermanos? Tenemos que hablar la palabra del Señor. Tenemos la buena intención de no querer ofender a nadie con la palabra. No tenemos que tener cuidado de no ofender con nuestras palabras. Pero la palabra de nuestro Dios tenemos que hablarla. Porque la palabra de Dios produce vida. La palabra de nuestro Dios no hace daño, produce vida. Y nos alumbra nuestro caminar para ir seguros hacia el reino de los cielos. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Eso es lo que todos queremos, ganar todo el mundo. Y escucha que luchamos todos. Tenemos un sobreesfuerzo, que no es malo que tengamos un buen pasar y que nos vaya bien. No es malo. Lo malo es que nosotros empeñemos todas nuestras energías para lograr esos objetivos, incluso como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, perdió la bendición por un guisado de lentejas. Nosotros tenemos tantos afanes de que nos vaya bien en esta vida que no nos importa vender nuestra primogenitura, no nos importa vender nuestra calidad de hijos de Dios, y nos enrolamos en negocios turbios, sucios, que ni aún se deben de nombrar entre los hijos de Dios. Defraudamos al fisco, defraudamos al gobierno, defraudamos los sistemas, mentimos y hacemos un sinfín de triquiñuelas. Líbrenos el Señor. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Acaso nos vamos a llevar los autos para el reino de los cielos? ¿Nos vamos a llevar las casas, las mansiones? ¿Nos vamos a llevar los títulos para el reino de los cielos? Que el Señor nos ayude. No es malo que estudiemos y tengamos títulos. No es malo que nos esforcemos y tengamos un lindo hogar, un lindo vehículo. Lo malo es cuando esas cosas se convierten en nuestro Dios. Y decimos, aquí voy yo. Gracias a mi esfuerzo. No gracias al Señor Jesús, sino gracias al Señor Durán. Líbrenos el Señor. Todo proviene de nuestro Dios. ¿De qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? De nada. Que el Señor nos ayude. Porque después de la muerte viene la eternidad. Esta vida es pasajera. Hemos llegado desnudo a este mundo y desnudo nos vamos a ir, no, sin nada. Porque, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué sirve si el hombre se gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa puede dar por el alma? Nada, ninguna. Ninguna. No, es que prediqué 40 años, 50 años. Nada, no podemos dar nada. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede salvar nuestra alma. Y Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y para adjudicarnos ese regalo, ese don, esa gracia,
tenemos que creer en Él. Tenemos que hacerlo el Señor de nuestras vidas. Y sabemos que en el original la Biblia, la palabra Señor en el griego, Kyrios. La etimología de la palabra griega Kyrios significa soberano de todo, dueño de todo, amo de todo. ¿Es Jesucristo el Señor, el soberano de su vida? ¿Es el Señor Jesucristo el dueño de todo lo que tenemos? No, ¿cómo le voy a regalar los zapatos a ese hermano que anda ya casi a pies pelados? ¿Cómo le voy a regalar si estos zapatos me costaron tan caro? Me costaron tanto esfuerzo. ¿Cómo le voy a regalar este eterno? ¿Cómo le voy a regalar esta Biblia? ¿Cómo le voy a hacer este obsequio? No, que el Señor nos ayude. ¿Es el Señor Jesús el Kyrios de nuestras vidas? ¿Es el Señor nuestro el dueño de todo? ¿O somos nosotros dueños de nuestras cosas? ¿Somos nosotros dueños de nuestras emociones? ¿Dueños de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia? No, es que aquí vengo yo. Que el Señor nos ayude. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si granjeare y ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. Porque el Señor Jesucristo, Él conquistó nuestra salvación en la cruz del Calvario. ¿Y cómo la conquistó? Con todo el sufrimiento que nosotros sabemos. Esa película, La Pasión de Cristo, la última que hicieron, esa aún, a pesar de que los críticos dicen que mucha sangre, mucho flagelo al Señor Jesús, aún así se queda corta. Porque la Biblia dice en Isaías que desfigurado fue su rostro más que todos los hombres. Y los evangelios dicen que cubrían al Señor con un manto y lo golpeaban y le levantaban el manto y le decían: profetiza, ¿quién te golpeó? Y le golpeaban con una vara, le pusieron la corona de espina que le rompió sus sienes, lo escupieron, se burlaron de él, rasgaron sus carnes, su piel con esos látigos. ¿Qué no hicieron con el Hijo de nuestro Dios? Con Dios que vino a salvarnos. Pero Él lo vino a hacer por amor a usted, por amor a mí, a salvarnos, a rescatarnos. Porque no hay recompensa para el hombre y la mujer sin Cristo para que pueda salvar su alma. No hay nada. El que está sin Cristo no puede salvar su alma. Aunque entregue todo lo que tenga, que el Señor nos ayude. El Señor tiene que ser el amo de nuestras vidas. Y Él va a producir lo que tenemos que dar. Él va a producir lo que tenemos que hacer. Que el Señor nos ayude. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí el Señor está haciendo alusión a su segunda venida, cuando venga después del arrebatamiento. Porque en el arrebatamiento el Señor se lleva a la iglesia, y después del arrebatamiento vienen los 7 años de tribulación, y después de la tribulación aparece el Señor Jesucristo en las nubes y viene a la tierra, y viene con sus ángeles, y dice que va a juzgar a las naciones, a los reyes, y va a juzgar a todos, y le va a dar el pago a cada uno según sus obras. Que el Señor nos ayude. Él, hoy en día, el Señor Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este día, el Señor Jesús es el Salvador del mundo, es el intercesor de las almas, es el que redime a las personas. Pero viene ese día terrible en que Él va a venir, pero viene como juez, viene a juzgar y a pagar conforme a las obras. Que el Señor nos ayude. Apartémonos de toda buena intención que desagrada a nuestro Dios. Y el último texto dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este texto es un poco complicado y fácilmente uno se puede perder. Porque puede decir uno: pero ¿cómo si ya murieron todos los discípulos y el Señor todavía no vuelve? Nosotros sabemos que después de esto, si usted sigue leyendo y lee el capítulo 17, tenemos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Pedro
Santiago, ¿cierto? Jacobo y Juan, esos tres, el círculo cercano al Señor Jesús, el Señor los llevó. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte al monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y dice que apareció Elías y Moisés. O sea, estos apóstoles vieron al Señor Jesucristo en toda su gloria en ese lugar. Por eso el Señor dice en el verso 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ellos lo vieron en su reino, en toda su gloria ahí. Y también el texto hace alusión al día de Pentecostés, cuando nuestro Señor Jesucristo asentó su reino acá en la tierra con la venida del Espíritu Santo, donde dio el punto de partida a la iglesia para que llevara el reino de los cielos a toda nación. Y ahí descendió el reino por medio del Espíritu Santo, y ahí nosotros sabemos que lo vieron todos los apóstoles, menos Judas, que ya se había quitado la vida, ya se había ahorcado, pero los 11 sí lo vieron y los 120 que estaban ahí. Entonces, este texto sí se cumplió y se refiere a eso. El Señor nos ahí sonó la alarma que me pone restricción porque soy muy apasionado para hablar, que el Señor nos ayude. Es tan bonita la palabra del Señor. Llena todos los vacíos y nos reconforta y nos da esperanza. Imagínense todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, está haciendo por nosotros y va a hacer por nosotros. Qué lindo es estudiar eso y abrazarse de Él y tener esa esperanza segura en Él, porque Él es nuestro soberano. Que el Dios de paz les bendiga a cada uno de ustedes junto a sus familias. Que nuestro Dios nos ayude y reconforte todo nuestro ser. Y este tiempo de pandemia tendrá que terminarse. Nuestro Dios es soberano, Él está en control de todo. Padre eterno, le damos gracias por su amor, gracias por la reflexión de esta su palabra. Permita que pueda hacer vida en los corazones de mis hermanos. Ayúdenos, amado Dios. Gracias le damos por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vivió una vida santa por nosotros. Tomó nuestro lugar de castigo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestras maldades y trazó un camino hacia usted, Padre amado. Él lo dijo textualmente: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Gracias, amado Dios, porque usted nos escogió y su Hijo Jesucristo vive en nuestras vidas, y estamos seguros de que vamos por el camino hacia usted, hacia la eternidad. Ayúdenos en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Si hay alguno enfermo, como dice su palabra, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Por la fe extiendo mis manos y en el nombre del Señor Jesucristo reprendo toda enfermedad del cuerpo de sus hijos, de sus hijas, para que usted sea obrando conforme a su voluntad en ellos. Restáurelos, fortalézcalos. Donde hay necesidad y falta de trabajo, abra puertas de trabajo, Padre amado. Donde hay falta de alimento, abra puertas de bendición. Bendiga las despensas de sus hijos. Y a todos mis amigos y amigas del internet que aún no le conocen, que la bendición le alcance a ellos también y que se puedan volver a usted, que puedan tener un encuentro personal con usted, Padre amado. Bien dice usted en su palabra: venid a mí, todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar, y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias por esta maravillosa promesa. Gracias, Padre. Perdone nuestros pecados, ilumínenos, enséñenos a caminar y a vivir para usted. En el nombre del Señor Jesús se lo suplicamos. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y a mí también, por supuesto. Que el Señor les bendiga. Que el Señor nos ayude. Y será, bueno, hasta una próxima oportunidad. El Señor bendiga aquí a todos mis hermanos. José Alejandro Jara, el Señor le bendiga. Mi hermano Cristian Salazar.
Rosy Delgado, un gran abrazo, bendiciones, que el Señor le bendiga. Mi hermana Besabé Ponce, el Señor le bendiga. De Iquique, mi hermana, la conocí en Antofagasta. Muy hermosa familia, que el Señor le bendiga. Macarena Hernández, un abrazo para ti y tu familia, que el Señor le bendiga. Mi hermano Adán Ponce y amigo de la niñez, un abrazo, muchas bendiciones, esperando en el Señor Jesucristo que esta reflexión sea de bendiciones. Y la invitación es que estudien la palabra del Señor, que busquen al Señor cada día. Él es el único camino, Él es el único. Abanderémonos con Él. No nos abanderemos con letreros ni organizaciones, con el Señor Jesucristo. Es bueno que pertenezcamos a una congregación, sí, es bueno, tenemos que pertenecer, pero nuestra bandera, nuestro estandarte, tiene que ser el Señor Jesucristo. No dogmas de hombre ni enseñanzas de hombre, la palabra de nuestro Dios. Un gran abrazo de su hermano Guillermo desde la región de Magallanes, desde la ruta del fin del mundo. Será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a mi mamá, a mi papá, mi amada esposa Alejandra, mis hijos, hijas, nietas, nietos, a todos, nueras, yernos, mis hermanos en la fe, mis amigos. Hasta la próxima.